¿Por qué es que damos esto? Para que ustedes aprendan a reconocer los signos, las señales de violencia doméstica en los pacientes. Y qué hacer en caso de enfrentarse a esto, cómo manejar la situación. Entonces, ahora yo la estoy poniendo esta clase aquí en español y se las voy a poner en la plataforma para que ustedes lo vean, pero van a tener la lectura en inglés también. Y en la lectura en inglés hay una parte que son como 5 páginas de todas las agencias por estado en este país a las que puede llamar las personas con las que tienen que contactar en caso de tener una situación de violencia de algún tipo, ¿ok? Son estas agencias que se ocupan de ayudar a las personas, darle tratamiento, a protección policial, etcétera, pero es por estado. Entonces, como son tantas, yo les recomiendo que ustedes guarden ese documento por ahí porque no se sabe dónde pueden conocer ustedes a alguien en el país que tenga una situación como esta para que sepa a dónde tiene que llamar según las circunstancias. ¿Ya? Entonces, primero vamos a analizar qué cosa es una familia. Una familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos. ¿Ok? Ahora, hoy día se ven situaciones de familia diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque hay familias homosexuales, porque hay familias que conviven también varias personas que no son necesariamente ni hermanos, ni primos, ni nada, y que están conviviendo sobre un mismo techo, y ahí también se puede generar violencia. Entonces, pero como tal, entonces ese contexto de dónde vive la persona es lo que en este caso se considera una familia. Ahora, realmente, o sea, es violencia familiar también cuando un roommate abusa de otro roommate. ¿Se entiende? Cuando alguien a que le tiene, el dueño de una propiedad, que tiene rentado a alguien ahí y puede abusar sobre esa persona. Cuando alguien está cuidando a un anciano, ese es su cuidador, y cuando el cuidador abusa del anciano, aunque no sea familia, se considera también violencia doméstica. ¿Está bien? O sea, para que se entienda esto en contexto. Ahora, una familia como tal es un grupo de personas que están emparentadas entre sí y que conviven, viven juntos. Hay relaciones ascendentes, padres-hijos, o descendentes, o sea, de uno hacia abajo, ¿no? Mis hijos. Y para arriba ascendentes serían mis padres, ¿no? Colaterales, que son los hermanos, y primos, y afines, que entonces serían todas estas personas que están involucradas en la familia en un momento determinado de convivencia, ¿ok? Entonces, el linaje, la parentela inmediata, especialmente la padre, la madre, los hijos, eso es lo que se considera el linaje. Está la familia, está el linaje, por supuesto el linaje forma parte de la familia. Ok, ¿qué significa violentar? Violentar es obligar, forzar a una persona a ir en contra de sus derechos. Fuerza que se emplea contra ella, una conducta contraria a la voluntad de alguien. Y bueno, está el concepto de violencia callejera, que es cuando, ahora se le llama eso hasta los piropos, imagínense los piropos, pero bueno, manoseo, insultos y golpes en la calle, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, cuando se habla de violencia doméstica, de abuso, el concepto de abuso es muy importante. Y abusar de una persona no es solamente maltratarla físicamente. Existe también la violencia política. La violencia política es cuando se violan los derechos humanos, avalados por instituciones y leyes. Es decir, ya ustedes saben lo que es eso. Violan los derechos humanos, pero hay leyes en la sociedad que apoyan esas violaciones. Eso es violencia. Y la violencia laboral es cualquier propuesta, presión o acto verbal o físico en función de cambiar favores por un trabajo, por un ascenso salarial, para evitar un despido. Todo ese tipo de manipulaciones que hacen a veces en los trabajos, que las personas se ven obligadas a hacer cosas incorrectas o en contra de su propio beneficio para seguir trabajando. Muy común. La violencia familiar, que es la forma más común, son agresiones de todo tipo. Agresiones físicas y psicológicas, que obviamente es lo más común. Es más común que el esposo celoso le controle, por ejemplo, el teléfono a la esposa, que la esposa asuma determinada conducta que es abusiva psicológicamente, ¿ok? Sobre su pareja, que también hay muchas mujeres abusadoras, a lo mejor no tanto
en violencia física contra el marido, ¿verdad? Pero sí en violencia psicológica, una serie de chantajes y de cosas que se establecen que hacen que la otra persona esté bajo ese régimen de sometimiento, ¿ok? Maltrato verbal, acoso, reclusión, que no le deje salir, privación de los recursos, si no haces determinadas cosas no te doy el dinero necesario, los recursos tanto físicos como financieros. ¿Okay? Hay gente que encierra a su pareja en la casa. ¿Cuáles son las características que tiene el agresor? ¿Por qué es interesante analizar esto? Bueno, porque esto nos permite ver, incluso cuando uno ve muchas de estas características en una persona, saber si tiene una tendencia a la violencia de algún tipo. ¿Ok? El agresor es celoso. El agresor trata de mantener a su pareja aislada. La controla en todos sus movimientos. Tiene doble identidad. Mientras se muestra agresivo en casa, es amable con otras personas. Puede haber tenido problemas con la ley. Tiene un temperamento colérico, explosivo, se enfurece fácilmente. Culpa a la pareja del maltrato. Proyecta sus propios errores en su pareja. No toma responsabilidad en sus actos. Tuvo una mala niñez. Puede que tenga problemas económicos, puede que no. Tiende a ser bebedor y tener adicciones de otra índole. Agresivo con sus hijos también. Y creció en una familia donde presenció o padeció abuso. Estas son características generales que pueden encontrar en el agresor. Insulta, grita, dice palabrotas, tiene tendencia a negar el abuso o minimizarlo. A veces ni se acuerda. Presiona a su pareja para que abandone la casa. Si ella se va, hace lo posible para que regrese y le pide disculpas. Fíjense cómo son los ciclos. Ahora vamos a analizar eso del ciclo de la violencia. Es egoísta, ignora los sentimientos de los demás. Ok, vamos a hablar de las causas. Estas son algunas causas, porque muchas veces es un problema más básicamente de características de la personalidad del agresor y del agredido. ¿Ok? El alcoholismo aumenta la probabilidad, el desempleo, la drogadicción, el estrés, la homosexualidad en los hijos pudiera generar violencia también. Mensajes televisivos e imágenes violentas pudiera también ver. Ahora, consecuencia primaria de la violencia es el divorcio, ¿no? Es lo más lógico. La violencia intrafamiliar muchas veces trae consigo la desintegración de la familia. Esto afecta gravemente las emociones de los niños y los sentimientos de la pareja al romperse los lazos de afectividad que alguna vez existieron. Sin embargo, en muchos de los casos las parejas siguen estando juntas a pesar de los golpes y las humillaciones, a veces por los hijos. Ahora, cambios en los niños debido a la violencia. Los niños, esto es muy interesante porque el niño, por eso los maestros se entrenan en esto, porque ellos lo ven en la escuela, que el niño tiene estas características y puede detectar la violencia. Porque los hijos son también muy propensos a recibir maltratos de todo tipo, no solo de la madre, sino del padre. A veces, o sea, no solo de la padre, sino de la madre. A veces el padre abusa de la madre y la madre abusa de los niños. A veces el abusador es la madre, porque es una familia donde es una madre con hijos nada más, una madre soltera, y ella es lo que abusa de ellos, ¿ok? Entonces, a veces es así. Los niños se vuelven tristes y agresivos, no pueden asumir las responsabilidades dentro de la familia y la escuela, se van refugiando en amistades que pueden tener conductas peligrosas para ellos mismos y reprobadas por la ley, como el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia. Además, esos mismos niños se van convirtiendo en futuros agresores. Es la única manera que conocen de convivir y de relacionarse. En cuanto a los niños y los adolescentes, también se puede ver que el abuso no sea tan obvio, pero sí, por ejemplo, niños que son minimizados por sus madres, lo que se conoce como madre tóxica, que es todo un tema interesante y a veces que hace daño a los niños y no les da golpes, ni les deja de dar comida, pero los maltrata emocionalmente, por la forma en que las trata. Hay muchas maneras de hacerle daño a los muchachos. Cambio en los niños debido a la violencia, seguimos. Otros niños pueden volverse tímidos y retraídos y se dificultará mostrar sus sentimientos, ya que en la familia se les enseñó a hacer la voluntad de otros porque de lo contrario se haría uso de la violencia. Una muestra clara de la conducta de estos niños es su uso de los juguetes. Los maltratan diciendo las mismas palabras que escuchan en su casa cuando se enojan.
La violencia es una conducta aprendida. Con esto voy a cerrar esta teleconferencia y